tendrá ya la oportunidad de practicar en el cuarto de yeso en los hospitales, ahí donde uno sale enyesado hasta las pestañas. La idea de esta charla es poder reconocer cuáles son las condiciones o las complicaciones que pueden presentarse en las extremidades cubiertas con vendas y que en algunos casos no son cosa menor y con alguna frecuencia se pasan por alto porque uno diría, no, pues nada más simple que hacer un vendaje. Y tanto es así que hay algunas prácticas, por ejemplo, las inmovilizaciones rígidas, en donde se tiende a abandonar al paciente por largos periodos en lugar de hacer un seguimiento más estrecho. Entonces, ¿qué vamos a revisar aquí? Vamos a revisar cuándo están indicados los vendajes, qué riesgos o qué debo yo tomar en cuenta, qué alertas, qué signos de alarma me pueden dar o puedo yo reconocer en un paciente con algún tipo de inmovilización o vendaje, y algunas cosas relacionadas con la estructura rígida, con los problemas que pueden traer las estructuras rígidas de los vendajes de yeso. Ahora, si es que yo preguntara aquí, dígame indicaciones para vendar, es probable que usted me diga, no sé, de pronto un esguince de un tobillo o de una rodilla para inmovilizar y que de alguna manera haya menos dolor a la movilización. Sí, ahí tiene usted una indicación. Esa indicación sería inmovilización. Otro me puede decir, necesito cubrir un área de una quemadura, por ejemplo, para sujetar los apósitos en un paciente con este tipo de lesiones. Sí, ahí tiene una indicación de cobertura o de sostén de apósitos. Pero las indicaciones suelen ir un poco más allá, son variadas. Entonces ahí puede ver usted una especie de resumen, ¿no es cierto? Apoyo y soporte. ¿A qué hace referencia? Por alguna razón yo pueda necesitar inmovilizar o dar apoyo o dar sostén a una región completa. Un ejemplo típico, el cabestrillo. Ese es un tipo de vendaje de soporte o de apoyo. Yo no quiero que el paciente movilice el tren superior, la extremidad superior completa desde la articulación del hombro. Le coloco un vendaje de apoyo o de soporte. Me voy a saltar el segundo, la inmovilización. Ya mencioné hace un rato, ¿no es cierto? Pacientes que vienen con alguna lesión ligamentaria, articular, para controlar la inflamación, aliviar el dolor. O en el caso ya de los vendajes rígidos, hay una fractura y yo no quiero que se desplacen los fragmentos, entonces se coloca una férula, una valva o un yeso. Para sujetar gasas, yo le dije el ejemplo de pacientes con quemaduras, uno no coloque esparadrapos sobre la piel quemada, ¿no es cierto? A veces también puede estar contraindicado el uso de goma del esparadrapo porque el paciente, por ejemplo, tiene una dermatitis o tiene una condición alérgica, reacciona con alergia a la goma del esparadrapo, eso existe. O es un área anatómica en donde el esparadrapo simplemente no va a pegar. Por ejemplo, hay mucho vello y no se ha hecho una rasura adecuada, o es en la cabeza, el cabello molesta mucho, entonces ahí no le va a sujetar el esparadrapo, uno coloca vendas. La hemostasia, y puede ser provisional o definitiva, diga usted, se traslada a un herido con múltiples lesiones y está sangrando activamente. Los paramédicos colocan un vendaje compresivo para poder contener la hemorragia hasta cuando el paciente llegue al quirófano y se le pueda solucionar. O digamos un paciente que ha salido de un procedimiento y su herida quirúrgica es particularmente hemorrágica, sangrante. No es el único ejemplo, pero puede ser uno de los ejemplos los pacientes de cirugía vascular. En estos, con frecuencia, se anticoagula al paciente y las heridas tienden a sangrar, entonces uno tiene que contener la hemorragia con vendajes de compresión. Ya vamos a hablar sobre los tipos de vendas que sirven para este efecto. Me voy a saltar el penúltimo, la protección de la piel. Esto más que nada para aquellos vendajes rígidos en donde los tejidos blandos se pueden comprimir contra la estructura rígida de una valva, de una férula, de un yeso. Y lo hacen típicamente aquellas zonas de prominencia ósea, porque se comprime el tejido blando entre dos estructuras sólidas, el yeso que hemos dicho por fuera o la valva, y por dentro el hueso del paciente.
Entonces hay distintos tipos de vendajes, se llaman almohadillados, que sirven para proteger estas áreas que pueden quedar comprimidas. En general, cuando hacemos cobertura con vendas o con yesos, debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones. Estos son como nuestros principios, nuestras bases. No los transgredimos. Solo debemos cubrir con vendas áreas anatómicas que queden limpias y secas. Si es que yo he cubierto una herida, una úlcera, una escara, desde luego no va a estar limpia y seca por todo el tiempo. En algún momento se humedece y puede inclusive favorecer la colonización. Recuerde que un vendaje mantiene el calor, mantiene la humedad y puede favorecer la proliferación bacteriana. Entonces, si la indicación del vendaje es para cubrir una herida, una úlcera, una escara, es necesario hacer las curas de forma periódica. No abandonar allí el vendaje porque se va a complicar. Siempre vendar en sentido disto-proximal. Esto sobre todo en las articulaciones, en las extremidades. Se dejan descubiertas las partes distales de la extremidad, los dedos, ¿no? No se dejan los dedos descubiertos para que el paciente use las manos y se cepille los dientes, escriba, chatee en el WhatsApp. No es para eso. Es para que usted pueda, de manera indirecta, evaluar la condición de vitalidad del tejido de toda el área que está cubierta. Si tiene un segmento tapado con vendas y usted quiere evaluar la vitalidad del tejido, a ver si no está sufriendo isquemia, si no está habiendo un proceso expansivo, si no hay irritación, si no hay un proceso infeccioso, mirando la parte más distal, usted puede interpretar qué puede estar sucediendo en la parte cubierta. Sin embargo, esta norma, que ya le digo es un mandamiento, tiene al menos dos excepciones. Y estas excepciones que ya le voy a mencionar son más que nada de tipo táctico, es para conveniencia, por comodidad táctica. Me hago referencia a la articulación de la muñeca y a la del tobillo. Porque cuando uno hace las vueltas de venda, debe primero anclar la venda para poder desenrollar el rollo de la venda. Si es que no está anclado, la venda se corre y es una molestia. A veces uno no cuenta con un ayudante que le pueda sujetar el origen, el extremo de la venda hasta que usted recorra. Y pedirle al paciente que él se sujete no es una opción. El paciente no tiene por qué ayudarle a hacer su trabajo. Entonces, si usted coloca el extremo de la venda en el empeine, en la planta, en el dorso de la mano o en la palma, puede resultar menos práctico que si es que usted hace las dos primeras vueltas de anclaje de la venda en la muñeca o en el tobillo, ¿cierto? Porque sus dedos abarcan la circunferencia de la muñeca o el tobillo, no así necesariamente el pie o la mano del paciente. Entonces digo, solo por conveniencia táctica, en estos dos escenarios podemos transigir la norma. Pero estos son vueltas de anclaje, no son vueltas de ajuste. Para todo lo demás, visto proximal. Ejercer presión uniforme. Desde luego, no podemos ajustar unas vueltas más que otras. Van a haber problemas. Se ejercen efectos de torniquete. Lo mismo, y esto sobre todo, para cuando colocamos vendas de yeso, esas vendas impregnadas de yeso que se humedecen. Cuando uno hace las vueltas con una venda de yeso, la venda de yeso está mojada, está empapada y es pesada, adquiere más peso. Nos preocupamos de ejercer una presión, digamos que uniforme, cuando la venda sube. Pero cuando la venda baja, tenemos que descontar de nuestra acción de tracción el propio peso de la venda. Porque si es que usted ajusta en la vuelta de bajada a la misma tensión de lo que subió, le está añadiendo una fuerza, el peso de la venda mojada. Y cuando esto sucede, se aplican unas vueltas más ajustadas que otras cuando el yeso fragua
va a generar áreas de compresión. Proteger las prominencias óseas, ya lo hemos mencionado. Mantener la posición funcional de las articulaciones. La posición funcional de las articulaciones no es más que un estado de semiflexión o de semiextensión, como usted quiera verlo. La razón es no dejar la articulación totalmente extendida ni totalmente flexionada, porque pueden sobrevenir complicaciones. Las complicaciones no espere encontrarlas, digamos que en una inmovilización de 12 horas o de 24 horas, no tanto. Esto más para aquellas inmovilizaciones muy prolongadas, por ejemplo, yesos que van a estar allí semanas, a veces hasta más meses. Si es que se inmoviliza la articulación en un estado de demasiada extensión, se puede producir el síndrome de fatiga muscular con el componente de lesión por elongación. Y si es que se ajusta, o mejor dicho, se inmoviliza la articulación en demasiada flexión o en flexión completa, puede sobrevenir el síndrome de fatiga muscular con su componente de atrofia por acortamiento. Entonces, la lesión por elongación tiene un elemento neuropático, mientras que la atrofia por acortamiento tiene un componente miotendinoso o ligamentario, como quiera. Y el problema es que después de que se alivia la inmovilización y el paciente pretende volver a utilizar esa articulación, si está lesionado, puede quedar con una secuela. Tendrá que poner al paciente en terapia de rehabilitación física, pero no hay garantía de que el paciente pueda recuperarse. Y por culpa de un descuido, usted ha ocasionado una iatrogenia. Entonces, tener cuidado con los ángulos funcionales de inmovilización. Finalmente, nunca, o por lo menos no en el hospital, no usar los ganchos que vienen en las vendas elásticas. ¿Por qué no en el hospital? En el hospital puede hacer que mi paciente no pueda protestar, no pueda quejarse. Yo le traspaso con los ganchos, y ahí dice metálicos, los plásticos también pueden atravesar las capas de venda. Y el paciente puede estar inconsciente, puede estar anestesiado, puede estar el brazo o la pierna bloqueadas, y el paciente no tiene forma de quejarse. No percibe que está siendo lastimado y usted ha generado una herida que va a mantenerse cubierta, guardando humedad y calor. Entonces, una recomendación es no utilizar los ganchos en estas vendas elásticas. Déjelas en caso de que las puede utilizar en caso de que el paciente esté completamente consciente y pueda quejarse si es que usted le atravesó con el gancho para que tome medidas, ¿no? Y si no, pues utilice una buena cobertura, una buena cantidad de capas, un número suficiente de capas de venda para que haya un aislamiento. Pero en términos generales, en el hospital, al menos, no se fijan los ganchos, no se usan, se descartan, se fijan las vendas con esparadrapos. Bueno, entonces estas son recomendaciones generales. Y un poco en consonancia, voy a regresar a la lámina anterior para topar estas dos indicaciones que me salté de forma deliberada, el edema y el retorno venoso. Con vendajes se puede controlar un proceso expansivo y disminuirlo, si es cierto, pero no cualquiera. Más que nada, se podría considerar un vendaje para mejorar o disminuir el proceso expansivo por edema si es que el proceso expansivo por edema, es crónico. Por ejemplo, en pacientes que tienen alguna condición congestiva. Diga usted, es un paciente que hace linfedemas, que tiene alteración del retorno venoso, pacientes que tienen síndromes nefróticos, pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca, pacientes que son congestivos, cirrosis, en fin, pacientes que son congestivos y que generan edemas. Pero tome en cuenta que si usted ajusta una extremidad para controlar el edema, incrementa la presión compartimental del segmento que usted está vendando. Así que podría disminuir el flujo, la perfusión de esa área que está vendada. Debe tener cuidado. Es por eso que para controlar edema o inflamación, solo si fueran crónicos, porque sí hay cierta adaptación previa a la compresión.
Mientras que si el proceso es agudo, más bien yo le disuado, le convenzo de que no lo use. Por ejemplo, en pacientes con traumatismos en las extremidades, fracturas, esguinces, lesiones, en fin, desgarros, por supuesto, los tejidos blandos van a inflamarse, están agudamente traumatizados. Y si usted quiere contener el proceso expansivo, primero no hay una razón. Y segundo, va a incrementar súbitamente la presión intracompartimental y generar el riesgo, claro, generar el riesgo de una lesión isquémica por síndrome de compartimento agudo de la extremidad. Este término, por favor, grábelo y le voy a pedir que lo revise. Síndrome de compartimento agudo de la extremidad. El síndrome de compartimento de la extremidad no solamente se presenta cuando yo ajusto vendas, pero es un escenario. Y si yo estoy poniendo vendas, tengo que estar atento a que no haya motivado un síndrome de compartimento. Y por último, el retorno venoso. El retorno venoso con vendas ha demostrado que no sirve. Mejor dicho, tratar de favorecer el retorno venoso con vendas ha demostrado que no sirve. Pueda que usted haya visto o vaya a ver en el hospital cómo las enfermeras del piso se apresuran. Un paciente que llega, qué sé yo, tiene programado una cirugía con alto riesgo trombogénico, es un paciente de edad, es un paciente obeso, es un paciente que tiene varices, en fin. Y ya se le ve cómo está apurándose la enfermera envolviéndole las piernas, porque más que nada esta indicación va para aquellos pacientes que tienen riesgo trombogénico y para, de alguna manera, favorecer el retorno venoso en las extremidades inferiores. Entonces van a ver cómo les vendan las piernas. Esta es una práctica que debería estar ya abandonada, no ha demostrado funcionar. De hecho, puede ser contraproducente. Dejar vendadas las piernas de los pacientes para de alguna manera pretender que mejore el retorno venoso puede llevar al paciente exactamente a la situación que usted quiere prevenir. Porque cuando el paciente se moviliza en la cama o camine un poquito en la habitación, algunas vueltas de venda pueden aflojarse, pero ajustando otras y generando efectos de torniquete y llevando a la trombosis. Pero tiene varices. Tome en cuenta que las varices externas no favorecen la trombosis, la tromboembolia pulmonar. La mayoría de las tromboembolias pulmonares se desarrollan por trombos en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Y las vendas solamente están comprimiendo por fuera. El sistema venoso profundo igual está comprometido. Entonces alguien me puede decir, ¿y qué con estas medias antiembólicas? Exactamente igual. No sirven, no sirven. Para mejorar el riesgo trombogénico en un paciente, se utiliza otras medidas. La más importante, la que ha demostrado hasta la saciedad como la más efectiva, es la movilización temprana del paciente. Ponerlo a caminar apenas llegue a la habitación. Pero todavía existe esta idea, y yo veo con frecuencia, al paciente le operan de la muñeca, reposo absoluto. Le operan del apéndice, reposo absoluto. Le sacan el útero, reposo absoluto. Ponen a los pacientes reposo absoluto para que el paciente después esté trombosado. La movilización temprana es mandatoria. ¿Y por qué? Una vez más, porque al movilizar al paciente hacemos caso a la naturaleza. ¿Por qué los pacientes que estamos, las personas que estamos activas, que no estamos en una cama de hospital, estamos haciendo nuestras actividades regulares, no nos trombosamos? Porque nos estamos moviendo, estamos activando la bomba neumática plantar, otro término que si no lo he escuchado, le pido por favor que lo anote, la bomba neumática plantar. Hay en el hospital emuladores de la bomba neumática plantar. Los compresores neumáticos cíclicos con bomba que se pueden utilizar en el quirófano o en la sala de intensivos. Deberían utilizarse en cualquier paciente que esté encamado, pero el tema es que no hay suficientes, ¿no? Nunca hay suficientes. Si no, todo paciente en el hospital debería tener compresores neumáticos, pero no es así. De modo que si es que el paciente por alguna razón no puede movilizarse enseguida, se utiliza tromboprofilaxis con fármacos, no con vendas ni con medias antiembólicas. Sin embargo, aquí yo no estoy para satanizar las medias antiembólicas. O sea, que algo hacen y bueno, sí, ¿para qué me sirven? Para aquellos pacientes que tienen enfermedad varicosa
y que se les ulceran las piernas o les duele estar de pie porque se emposan las varices y se irritan. Entonces, usted puede indicarle a ese paciente las medias de compresión concéntrica antiembólicas para que disminuya los síntomas. ¿Pero le va a disminuir el riesgo trombogénico? Ni remotamente. Póngale a caminar. Ese es el mejor antídoto. ¿De qué están hechas las vendas? Normalmente de algodón, pero pues hoy por hoy ya podemos encontrar otros materiales. Estas son las vendas de gasa, comunes y corrientes. Usted las habrá visto seguramente. Las vendas, estas y de cualquier otro material, se las denomina por el tamaño, qué tan anchas son. Y pueden vienen en pulgadas, ¿no? En esto sí no hemos podido migrar al sistema métrico. Le van a entender en pulgadas. De 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 15 pulgadas. ¿Cómo escojo el mejor tamaño? Algunas vendas son cortas y otras son largas. Habitualmente una venda de hospital puede medir algo así como 2,5 metros o 4 metros, dependiendo. Mientras más apical la zona a vendar, más estrecha la venda, ¿no es cierto? Entonces, para dedos, para las manos, para los dedos, utilizo vendas de 1 pulgada o de 2 pulgadas. Estas vendas se llaman vendas digitales o vendas para dedos. Un poco más proximal, qué sé yo, la muñeca, el antebrazo, puede utilizar de 3, de 4 pulgadas. Y no más que eso. Si tengo pacientes muy grandes, muy altos, pacientes obesos, yo puedo utilizar las de 6 pulgadas o las de 8. Hay pacientes que son ciertamente muy, muy grandes. Y el resto de vendas, ya las más anchas, para cuando debo vendar en el eje. Eje. ¿Cuál es el eje? El tórax. El abdomen no se venda, al menos no se hacen vueltas de venda en el abdomen. En el tórax sí. Ok, hay otros tipos de vendas. Esta se llama tubular. Hay distintos tipos. Esa es una venda tubular de poro ancho. Hay otras que son de poro muy, muy fino y que sirven básicamente para sostener. No son vendas de compresión. Cuidado, por favor. El hecho de que sean elásticas no significa que puedan ejercer una acción de compresión suficiente. Si yo necesito un vendaje de compresión, estas vendas no son las adecuadas. Hay otras para este efecto. Entonces, estas vendas tubulares sirven para sostener apósitos, como ve allí. En el hospital, si usted pide una venda tubular, nadie se lo va a entender. Entonces, como tenemos que muchas veces ceder y utilizar el lenguaje de hospital para hacernos entender, usted lo va a encontrar en el hospital como estoquinete, así es como se las denomina. Pídale un estoquinete, cualquiera le entiende. Pida venda tubular, nadie, ahí todo el mundo se queda en blanco, nadie sabe de qué se trata. Estoquinete, un término raptado, porque ni siquiera ha sido adaptado, es un rapto del inglés, del término stockinette, que significa media, manga o calcetín. Esa es una venda elástica, también llamadas vendas de crepé. En nuestro medio no se las denomina así, pero pueda que lean en alguna parte. Vendas elásticas. Habitualmente vienen de ese color. Los tamaños también son variables. Ve ahí vienen con los ganchitos de metal. Estas vendas elásticas se adaptan a la forma que yo quiera. Si yo necesito reubicar el ángulo de vuelta, con estas vendas se permite. Mientras que con estas, no. Las vendas de gasa son rígidas, no tienen tejido elástico, no se expanden. Y si es que usted quiere corregir el ángulo de la vuelta de la venda no lo va a hacer. En ese sentido, acuérdese, son caprichosas. Las vendas de gasa van por donde ellas dicen, no por donde usted dice. Estas vendas son las que van por donde usted dice. ¿Y por qué las de gasa son así? Porque no son vendas para compresión, no sirven para hacer inmovilizaciones articulares, solo sirven para sostener un apósito o cubrir una herida. Son vendas para absorber. Hay otras alternativas a las vendas de crepé, que son de tela, y son las vendas adhesivas.
como el Fixomul o el Tensoplast. Estas vendas tienen una capa de goma y en el caso del Fixomul vienen con una lámina de papel con marcas para que usted pueda hacer mediciones y tenga referencias. Y las otras, las de Tensoplast, es básicamente como un esparadrapo. Tiene un lado engomado y nada más, y el otro no. Estas vendas, son elásticas y sirven para hacer compresión, igual que estas. Tal vez el Tensoplast es mucho más fuerte en ese sentido. Pero ojo, atención, las vendas adhesivas como estas no se usan para dar vueltas completas, por favor. No para las extremidades, al menos. Usted podrá hacer un vendaje de vuelta completa en el eje, por ejemplo, en el tórax. Se puede utilizar Fixomul o se puede utilizar Tensoplast o se pueden utilizar vendas elásticas para hacer un corset, pero no para hacer un vendaje no para hacer un vendaje de compresión en el brazo o en la muñeca o en la pierna o en el tobillo, por favor. Si es que se hace demasiado ajustado el vendaje y el paciente debe aflojar la venda, la goma solo tiene un uso. A la primera que se levante ya se pierde la función. Es precisamente por seguridad. Entonces no sirve para recolocar. Es por eso que en las extremidades no deben usarse. Si usted ajusta con una goma, con una vuelta de goma, una extremidad y esa extremidad está sufriendo mucha presión, está sufriendo isquemia, pueden haber accidentes. Si lo que necesita es hacer una compresión en una extremidad, utilice este tipo de vendas que se pueden reacomodar o estas, el Isifix o la venda de Coban o de Coban, que se llaman en genérico vendas de cohesión o vendas cohesivas. Estas vendas se pueden reutilizar. La venda de cohesión no tiene goma, pero es autofijable. Si usted aprieta capa sobre capa, la venda queda quieta. Y se pueden reacomodar 2 o 3 veces, no mucho más que eso, ¿ok? Para una quinta, una sexta, ya la venda está totalmente floja y hay que cambiar. Acá tenemos las vendas de guata. La guata es una tela, es una capa de algodón no tejido, es algodón crudo, y me sirve solamente para los almohadillados. Cuando yo coloco una válvula, una férula, un yeso, necesito proteger la piel de la rosadura del yeso. Sin embargo, en las prominencias óseas necesito hacer una capa mucho más gruesa, precisamente para evitar el riesgo de compresión entre el hueso y el yeso. En estas áreas anatómicas, yo debo por lo menos igualar a 1 centímetro la capa de guata. Y este tipo de enyesado en estas zonas se llaman enyesados almohadillados. En el resto de la extremidad no se hacen capas tan gruesas porque si hay una fractura, el acolchado podría favorecer el desplazamiento de los cabos de fractura. En esos casos se hace un almohadillado que no supere los 5 milímetros. Esos enyesados con guata de no más de 5 milímetros se llaman enyesados no almohadillados. Hemos dicho que las férulas se sujetan con vendas. Cuando usted tenga lesiones en los pacientes con lesiones en los dedos, sobre todo de las manos, y disponga de distintos diseños de férulas, como ve usted allí, probablemente por novelero va a querer usarlas. Sin embargo, la mejor férula para inmovilizar hasta la muñeca, que es lo deseable, es la férula regular, la recta de 40 o de 45 centímetros, la de la esquina inferior derecha. No se debe cortar la férula de aluminio. Si usted ha visto o si es que usted ve en el futuro en el hospital que para economizar se utiliza una férula en 5 pacientes están mal inmovilizados. Tan simple como ello. Cada férula es de uso único para un dedo entero. Una férula completa se dobla por la mitad y de esa manera usted puede inmovilizar hasta la muñeca. Y las férulas digitales se inmovilizan con vendas. Nunca más utilizar los palos de los bajalenguas para inmovilizar los dedos.
Acuérdese de la lesión por elongación. Si no tiene cómo inmovilizar, no tiene férulas de aluminio para darle el ángulo funcional a los dedos, no palos de bajalenguas, ni palos de helado. Utilice un cartón, saque un cartón de una caja de algún medicamento que le puede usted doblar y dóblelo a las articulaciones. Y si no tiene nada de eso o no es tan hábil como para hacer eso, inmovilice el dedo afectado con el dedo vecino o con 2 dedos vecinos. Nunca va a ser lo mismo que una inmovilización rígida, pero por lo menos es temporal hasta cuando pueda colocarle al paciente una inmovilización con férula bien puesta y no con palos de bajalenguas, por favor. Por lo tanto, en resumen, ¿para qué vendamos? Para darle soporte, para inmovilizar o para comprimir, ¿no es cierto? Todas esas son indicaciones. ¿Cómo consigo estos propósitos? Puede ser uno solo o puede ser una combinación de algunos de ellos. Fundamentalmente, haciendo vueltas de venda. Las vueltas de venda importantes se las puede resumir en 5, como ven allí. Las circulares, las espirales, las que forman espigas, las que forman cruces u ochos y las vendas, los vendajes recurrentes. Los vendajes recurrentes son aquellos que se utilizan en áreas anatómicas terminales. Si usted recuerda el video del manejo de las uñas de la semana pasada, yo le dije, ese vendaje que le está haciendo para cubrir el dedo es un vendaje recurrente, se llaman vendajes digitales o vendajes en dedal. Pero no solo las vueltas recurrentes para hacer un vendaje de estos son suficientes, porque el paciente se puede quitar la venda si es que usted solo le deja en el dedo, se sale como un dedal. Tiene que ajustar al tobillo y tiene que asegurarse de que las vendas no se muevan. Si usted ya aplica vendas en su paciente, lo lógico es no pegar esparadrapos sobre la piel. Y cuando uno hace vendajes, el recurrente o cualquier otro, generalmente no hace únicamente un tipo de vuelta, hace una combinación. Me voy a explicar. Digamos que tenemos un paciente con un esguince en el tobillo. Necesito hacerle un vendaje de inmovilización. Voy a utilizar una venda de crepé. En las articulaciones que forman 90 grados, como el tobillo, la rodilla, la muñeca y el codo, el vendaje de elección es el vendaje tipo en 8, el número 4. Pero para poder anclar la venda y que no se me mueva, tengo que hacer un par de vueltas circulares, el número 1. ¿En dónde? En el tobillo. Recuerde que transgredíamos la norma distoproximal. Y después de que ya está anclada la venda y ya no se mueve, yo bajo al empeine, subo al tobillo, bajo al empeine, subo al tobillo, bajo al empeine y hago las cruces, hago los 8. Y finalmente remato con un par de vueltas circulares. Entonces he hecho una combinación de vendas. En el caso de las vendas circulares, por sí solas, una indicación pura de vuelta circular casi que no hay. ¿Por qué razón? Porque cuando inmovilizamos cuando vendamos las extremidades, estamos manejando estructuras anatómicas de forma cónica, no cilíndrica, sino cónica. Y las vueltas circulares no progresan, se quedan ahí mismo. ¿Qué es una vuelta circular para que me entienda? Vamos a verla en esta de aquí. Eso es una vuelta circular. Haga de cuenta que en el interior de la venda está la extremidad, pero una vuelta circular es una venda que no progresa. Se dan vueltas sobre el propio territorio, en el mismo terreno sin progresar, una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso se llaman circulares. Mientras que las vendas de progresión son o espirales o en espiga. Entonces, ejemplos puros de vendajes circulares, si es que la zona anatómica no es cónica, sino cilíndrica. Ejemplo, el cintillo. Si usted tiene que colocar una venda en cualquier punto de la circunferencia de la cabeza, o sea, el cintillo, viene bien una vuelta circular. Pero si es que, digamos que tiene que sostener un apósito en la unión biparieto-temporal, arriba en el occipucio, una vuelta circular en el cintillo no sirve para absolutamente nada. Tiene que hacer una vuelta recurrente que en la cabeza tiene nombre propio, se llama capelina.
Yo le he compartido un video sobre una técnica, hay varias técnicas, ahí está una técnica de capelina hipocrática. Otro ejemplo, digamos un corsé, ¿no? Un brasier. Recuerde, el abdomen no se venda con venda circular. Vamos a hablar sobre la vuelta 2 y la vuelta 3. Yo le voy a describir cuál es la técnica de cada una y quiero que todos estén muy atentos para que me puedan dar las 7 diferencias, a ver si es que encuentra alguna. Vuelta en espiral, también vuelta en espira con R, expira o espiral. Es un vendaje de progresión en el que se aplican vueltas una a continuación de la otra en sentido disto-proximal. Digamos el antebrazo. Empiezo en la muñeca y progreso hasta el codo. Llego hasta el codo y retorno a la muñeca y después subo a través del codo y retorno a la muñeca, etcétera, hasta que se acabe. Cada nueva vuelta de venda que yo aplico forma una capa sobre la vuelta que estaba abajo. Y el momento en que estas vueltas de venda se acomodan unas encima de otras, el patrón que dibujan es el de una espiga, porque cada tramo de venda forma un ángulo con el respectivo anterior. Bien. Ahora vamos a describir la número 3. Vamos a suponer que yo necesito vendar el antebrazo. La vuelta en espiga es un vendaje de progresión. Vamos a iniciar en sentido disto-proximal de la muñeca al antebrazo y después otra vez a la muñeca y otra vez al antebrazo y otra vez a la muñeca, etcétera, hasta cuando se acabe el vendaje. Cada una de estas vueltas de espirales va a formar una nueva capa sobre la que ya quedó abajo. Y cuando yo mire el resultado final, de la manera en la que se acomodan las capas, se genera un patrón que imita una espiga porque hacen ángulos entre sí. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre vuelta en espira con R y vuelta en espiga con G? Antonio. Sí, Doc, estoy tratando de buscar las diferencias, pero no sé, es un De poco difícil. encontrar las 7 diferencias. Mateo, ¿usted encontró alguna? O sea, Doc, no sé si esté bien, pero como que la espiral es en forma como que de rosca y o sea, se podría explicar como que mejor de forma de rosca y la otra, o sea, no sé cómo explicar la otra, pero creo que esa podría ser una. A ver, el médico tiene que explicarse, ¿no? Si es que usted me dice con esa analogía, yo más bien podría pensar que es una vuelta circular, porque una vuelta en el mismo lugar y en el mismo lugar y en el mismo lugar, eso es una circular y se parece a una rosca. Brian, Doc, no sé si tenga que ver tal vez con el tipo de venda, ¿cómo es eso? que en la una se utiliza venda de gasa y en otra venda elástica. Entonces, ¿dónde están las diferencias en la descripción que yo di? Yo O sea, mencioné el tipo de venda, no, entonces, ¿dónde están las diferencias en las dos descripciones que yo di? Brian, Doc, no, no sabría. Doménica, Que la de espiral es de sostén y la de espiga es de compresión. yo mencioné en alguna de las descripciones la palabra sostén y compresión. No, pero me estaba imaginando. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la descripción que yo di. Doménica,
Ya estoy pensando otra vez. No hay diferencia. Son exactamente iguales. En las dos descripciones que yo di, describí exactamente lo mismo, porque la diferencia no está en la vuelta, la diferencia está en la venda. Entonces ahí sí lo que Brian algo quería explicar y lo que Doménica algo también mencionó. Si yo voy a hacer un vendaje haciendo espiras que generen patrón de espiga, pero para sostener una gasa, un apósito, cubrir una herida, voy a utilizar este tipo de vendas. Y ese tipo de vuelta automáticamente se la traduce como vuelta en espira, con R, espiral, en espira. Si yo voy a hacer este tipo de cobertura, digamos que para contener una hemorragia, ¿no? Para ajustar una zona anatómica, haciendo vueltas en espira que generan patrones en espiga, voy a utilizar esta venda o esta venda. Ahí se llama en espiga con G. Entonces, no es el tipo de vuelta, es el tipo de venda. Si yo hago un vendaje de compresión ajustado, da lo mismo decir vendas elásticas, vendas cohesivas o vueltas en espiga. Si yo utilizo un vendaje tan solo para absorber una herida, cubrir o sostener un apósito con estas vendas, voy a utilizar vendas de gasa, voy a hacer un vendaje de sostén o una cobertura de una herida o también llamado vueltas en espira, con R, espira o espirales. ¿Está comprendido? Este detalle se lo hago notar porque en el texto que yo le compartí puede motivar confusión. Entonces, se lo hago notar para evitar problemas. Hablando un poquito sobre los vendajes rígidos. Los principios son básicamente iguales. Las indicaciones son similares y por lo tanto debo cuidarme de los mismos riesgos. Es un error cuando se colocan vendajes rígidos, yesos, férulas, splints, mandar al paciente y volverlo a revisar después de varios días. Porque recuerde que el yeso va a fraguar y puede traer problemas en una zona que usted no tiene acceso. ¿Problemas como cuáles? Y de pronto se desalinean los cabos de fractura. Y bueno, es un problema, ¿no es cierto? Es un problema. Bueno, el rato en que usted haga que frague el yeso, como se va a macerar la piel porque va a estar húmedo hasta que se seque, esa piel puede sufrir escaldaduras o puede quemarse. Sí, ok, son problemas. Desde luego, usted tiene que investigar y darse cuenta de que no estén. Pero y con todo lo preocupantes que pueden ser estos problemas, no son ni remotamente tan graves como estos. Y de los que nuestros colegas traumatólogos casi nunca se acuerdan. El síndrome de compartimento agudo de la extremidad que ya le mencioné, las lesiones por decúbito en las zonas de prominencia ósea, por ejemplo, o en los bordes libres del yeso, y el edema de ventana. Las tres no son más que representaciones distintas de un solo tipo fisiopatológico. ¿Cuál? La isquemia. Y si hablo de isquemia, enfrento el riesgo de gangrena. El síndrome de compartimento agudo de la extremidad en pacientes con yesos o con vendas ajustadas no grita a los 7 vientos. Uno necesita tener alto nivel de sospecha y reunir suficientes elementos clínicos que muchas veces pueden pasar desapercibidos. No espere que la extremidad esté así para que usted diga, parece que se comprimió demasiado. Como ve, los apelativos en esas características clínicas
tienden a estar por la zona tenue. Cianosis leve, dolor leve, parestesias ocasionales, palidez discreta, edema discreto. A veces uno toca los dedos y les nota fríos y puede interpretar que como el clima está frío y la extremidad está fuera de las cobijas, por ahí se justifica la temperatura y no hay tal. Entonces, tener cuidado, porque si es que se instaura la lesión, no hay mucho que hacer. El resultado final es la gangrena. Tome en cuenta este gráfico. La idea de haberle puesto el embudo es para que usted se lleve la imagen en la cabeza. Cuando empieza el problema y los ingredientes entran por la boca ancha, por el otro lado, el único desenlace es la gangrena. No hay más que hacer. Con todo lo que eso significa, imagínese que el paciente pierda la extremidad. ¿Y por qué digo no espere que esté así? Porque a veces uno esperaría encontrar que ya la piel está abriéndose, que ya está supurando, y no es así. Recuerde, o por lo menos tome en cuenta cuando vaya a leer síndrome de compartimento agudo de la extremidad, que la lesión no se encuentra fuera de los elementos del compartimento fasciomuscular. Por eso es síndrome de compartimento. Los elementos afectados son todos los que están dentro del compartimento y la piel, los tegumentos, la grasa subcutánea está por fuera. Por eso no hay solución de continuidad. Lo que se ve solamente es ese nivel de cianosis. ¿Qué hacer ante la sospecha? Si el problema es por un yeso, abrir el yeso, vigilar, esperar que mejore, activar las alarmas, llamar al ortopédico, al que puso el yeso. Y si no mejora, llamar al cirujano. A ver si es que se puede salvar la extremidad haciendo fasciotomías de descompresión de emergencia. Pero esta ya es una alternativa extrema. Usted no quiere llegar a este punto. Aquí le dejo algunas líneas de fasciotomía para que tenga como referencia. Las úlceras de decúbito he dicho que también son manifestaciones isquémicas. Es otra facción de más o menos el mismo fenómeno. Es un poco más limitado si usted quiere. En el sitio de compresión del tejido blando entre dos estructuras rígidas, por ejemplo, el yeso por fuera o la valva y el hueso por dentro, esa zona va a sufrir isquemia y se va a ulcerar. Al principio, desde luego, causa mucho dolor y es frecuente que el paciente esté quejándose muy seguido. Prepárese a que el paciente le esté atormentando. Doctor, me duele, doctor, me duele, doctor, me duele. Y a veces uno pierde la paciencia con el paciente y dice, no, es un paciente quejón, dele morfina, duérmale con algo. Y usted cuando ya le noqueó al paciente dice, soy buenazo, ya le calmé el dolor, ahora sí me voy a descansar. Y el tema es que una vez que ya se ha generado la úlcera y hay isquemia, ya no hay tejido vivo. Y es por eso que el paciente se dejó de quejar, no porque usted sea buenazo. Entonces, si usted tiene un paciente que se está quejando de dolor, hágale caso. Para esta condición y para cualquier otra, la que a usted se le pueda ocurrir, si el signo, mejor dicho, si el síntoma es dolor, hágale caso al paciente. No crea que es un paciente con bajo umbral del dolor, un paciente mimado, un paciente quejón. Si usted ya ha dado suficiente analgesia, la que se debe considerar suficiente, racional, y aún así el paciente se queja de dolor, la lectura de esa situación no es tengo un paciente quejón. La lectura de esa situación es tengo problemas, investigue más allá. Y entonces no se va a equivocar. Bueno, ahí le dejo por qué se produce la úlcera de decúbito. Hay que estadificar la úlcera. El problema es que cuando estas úlceras pasan por alto, se sobreinfectan y el problema solamente se hace más grande. Hay que abrir una ventana de yeso, si es que es posible, y si no, retirar todo el yeso. El edema de ventana puede sobrevenir de la condición anterior por abrir una ventana de yeso con la sierra, o puede darse también en el borde libre del yeso, por ejemplo, en la axila, en el empeine, donde el yeso le roza al paciente. Y el paciente igual va a estar muy molesto, la escaldadura, el sitio de fricción va a ulcerarse y va a edematizarse. Si es en una ventana de yeso, la piel que se hincha a través de los márgenes libres del yeso puede sufrir isquemia por compresión contra los márgenes del yeso. Entonces, cuando se manejan ventanas de yeso, es preferible
comprimir la zona de ventana con un vendaje de compresión, no descartar la tapa de yeso que uno saca cuando hace la ventana y volverla a colocar con un vendaje apretado. Ok, esto es lo que le quería yo mencionar. Sin embargo, le voy a pedir que por favor se interese e investigue. ¿Qué le vamos a mandar a investigar? El yeso ortopédico. Se entere de qué se trata. ¿Qué es eso que está allí? El gráfico que está en la izquierda es la forma en la que se halla en la naturaleza, pero nosotros utilizamos como un polvo de impregnación en las vendas. Entonces, entérese de cuál es el proceso de refinamiento del sulfato de calcio como yeso ortopédico. ¿Por qué si es tan sucio? Porque ya le digo, uno sale con yeso hasta las pestañas cuando está en el cuarto de yesos. ¿Por qué se lo sigue usando? ¿Por qué no utilizamos otros materiales que existen ahora disponibles y se lo sigue utilizando el yeso? Un poco se lo dejo allí. Y finalmente, algunas recomendaciones, algo de lo que ya hemos hablado. Y una guía, esto es una ínfima muestra de los distintos tipos de inmovilizaciones de yeso completo que pueden ver. Entonces tienen los antebraquiales, los braquiales completos, los pédicos, las botas, los pelvipédicos, las minervas, etc. Ahí tienen ustedes. Como le dije, aquí hay un par de videos. Un video es el de una bota de yeso, colocación y retiro, un paciente real. Y el otro es una capelina hipocrática, una de las técnicas, no es la única, hay otras. Espero tener tiempo suficiente para poderles hacer la demostración de capelina hipocrática desde aquí, desde el laboratorio. Muy bien, bueno. Entonces, como ve, hay circunstancias que orbitan alrededor de los pacientes con yesos y con vendas que pueden haber pasado desapercibidas o que tal vez nunca nos dimos el trabajo de considerarlas, pero que hay que hacerlo.